El tema del día de hoy es cultura medieval. La Edad Media es el periodo histórico propio de Europa que comprendió una temporalidad entre el siglo V y el XV. En el aspecto cultural, la Edad Media supuso un interesante florecimiento de nuevas manifestaciones artísticas y culturales a partir de los siglos 8 y 11. Y esto fue un periodo dinámico que conformó la identidad y el desarrollo europeo, en parte estimulado por la interacción de Europa con otras culturas de Eurasia y el Mediterráneo a través del comercio. La expansión territorial, las innovaciones en la agricultura y el desarrollo de las ciudades y el comercio trajeron consigo una rápida transformación económica en la Europa medieval. Este aumento de la productividad comercial entre los siglos XI y XIV dio lugar a la urbanización y al crecimiento de las ciudades, donde los ciudadanos compraban alimentos y materias primas procedentes de zonas rurales y vendían objetos fabricados por artesanos locales, así como artículos importados de otras regiones. Los siglos medievales fueron tiempos de movimientos de personas e ideas motivadas por el desarrollo del comercio, de las ciudades y de una nueva clase emergente, la burguesía. También la circulación de ideas fue motivada por la creación de las universidades y de las peregrinaciones religiosas. Las nuevas ideas, sin embargo, surgieron en el seno de la religión popular durante las luchas entre el cristianismo y las numerosas herejías. La influencia de los judíos y los musulmanes, el auge de una clase educada que empezaba a tener una profesión al ir a la universidad y el crecimiento de un público lector en el entorno urbano fueron factores que contribuyeron al fomento cultural e intelectual en Europa. Las características fundamentales para reconocer la etapa cultural de la Edad Media son las siguientes. Las universidades. Durante los siglos XII y XIII surgieron en las principales ciudades europeas. En un principio, las universidades surgieron como gremios que agrupaban a profesores y estudiantes para defender los intereses comunes de los oficios. Había 4 facultades: artes, derecho, medicina y teología. Con la creación de las universidades se da una revolución en la forma de transmisión de los saberes. Las primeras universidades fueron las siguientes: Bolonia, Oxford, Salerno y París, y estas establecieron un sistema de títulos y grados como magíster o maestría y el doctorado, que constituyen aún en día los títulos fundamentales del currículo de la educación superior. Estas universidades cubrían las necesidades pedagógicas en el estudio de las 7 artes liberales: gramática, retórica, lógica, astronomía, geometría, aritmética y música, y que proporcionaban una educación con un enfoque integral y significativo en las carreras. También las universidades se especializaban en algunas disciplinas. Por ejemplo, la de Bolonia se especializaba en Derecho, la de Salerno en Medicina y París en Teología y Filosofía, y por lo tanto estos lugares se convirtieron en centros de debate intelectual. Tenemos que
antes del siglo XIII no se había inventado la imprenta, así que algunos eran escasos y muy caros. Solo una minoría podía acceder a ellos, por lo que la gran mayoría de la población era analfabeta, es decir, no sabía leer ni escribir. Es a partir del siglo XIII que comienzan a ser reemplazados los viejos rollos de pergaminos por estos cuadernillos escritos y publicados por la imprenta. Casi todos estaban escritos en latín. La literatura medieval exaltó el ideal caballeresco en los llamados cantares de gesta, donde se contaban las hazañas de guerreros de aquella época y que fueron conocidos por la nueva circulación de libros. Algunos cantares de gesta famosos fueron la canción de Rolando en Francia, el cantar de los Nibelungos en Alemania y el cantar del Mio Cid en España. Tenemos que el latín como lengua se desarrolla a partir del intercambio y movimientos de personas e ideas en las ciudades, y el latín no solo fue un modo de expresión de los más cultos, sino que también del pueblo. No toda la sociedad, sin embargo, hablaba el mismo latín. Se ha diferenciado entre el lenguaje culto y el popular, entre aquel utilizado por los monjes en sus traducciones y el usado por el pueblo, siempre transmitido en forma oral. En arquitectura destacan dos estilos artísticos, el románico y el gótico. Ambos plasman sentimientos predominantemente religiosos y sus fines eran los mismos, eran religiosos. El románico era un estilo sobrio y austero, con paredes anchas y reducidas aberturas. Tenía la intención de transmitir aspiraciones religiosas y morales y la espiritualidad de las rutas de peregrinación en toda Europa. A partir del siglo XIII comienza a imponerse el estilo gótico, llamado así por ser el arte derivado de los godos. El arte gótico nació en Francia, caracterizado por la construcción de grandes catedrales que se distinguieron por su marcada verticalidad y la gran luminosidad interior debido a los grandes ventanales adornados con hermosas cristalerías. Tenemos aquí unos ejemplos de arquitectura románica propias de la época de las peregrinaciones. Tenemos la iglesia de San Martín de Fromista en la provincia de Palencia, España, el claustro de la abadía de Saint-Pierre en Francia y la Basílica de los Santos Apóstoles de Colonia, Alemania. Vemos que tienen una estructura circular. Esa es su principal característica. Con respecto a la arquitectura gótica, tenemos las más famosas en París. La fachada de la Catedral de Notre Dame, la Santa Capilla y la nave y el coro de la misma Catedral de Notre Dame. También la Edad Media se caracteriza por la gran religiosidad. Muchas personas buscaban una experiencia más espiritual del mundo que la que era proporcionada en los ritos eclesiásticos de la Iglesia. Los visionarios y los reformadores crearon nuevas órdenes como la franciscana y la dominica, basados en nuevas formas. Por ejemplo, San Francisco de Asís, de donde surge la orden franciscana, rechazó el materialismo urbano de la iglesia local y definió un estilo de vida mendicante.
para los seguidores de su orden y que fue aprobada por la Iglesia. Esta fue constituida por frailes franciscanos, que eran los varones, y a las mujeres se les llamaban clarisas. Otro ejemplo es que muchos pensadores religiosos del siglo XIII se vieron influidos por la filosofía del neoplatismo cristiano, que era una síntesis de las ideas de Platón y el misticismo cristiano. Bajo esta influencia rechazaron el enfoque aristotélico de racionalizar la religión, pensando que la revelación divina podía comprenderse mejor utilizando la experiencia. La mayoría de las personas de la Europa medieval eran cristianos y eran bautizados en el momento de su nacimiento y participaban en los ritos eclesiásticos a lo largo de toda su vida. Hacían penitencia por sus pecados, iban a misa y realizaban peregrinaciones a los lugares santos que albergaban algunas reliquias veneradas. Relacionado con lo anterior, nos encontramos con una etapa en que el mundo se explicaba fundamentalmente a partir de conceptos religiosos, siendo para la época la realidad un producto de la voluntad y la creación divina. Ello hacía que en el centro de todo estuviera Dios, centrando la sociedad y gran parte de los esfuerzos filosóficos en comprender el mundo a través de la divinidad. Aquí la característica es que era un mundo teocéntrico. En las ciudades, el pueblo laico comenzó a buscar una experiencia religiosa más intensa para contrarrestar las imposiciones que hacía la Iglesia en los ámbitos urbanos. Muchos se sintieron atraídos por nuevos movimientos religiosos, algunos de los cuales no gozaban de la aprobación de la Iglesia. Esto provocó conflictos entre las enseñanzas ortodoxas impartidas por la Iglesia y las prácticas que eran consideradas herejas y que eran condenadas como falsas por la Iglesia porque eran peligrosas para la cristiandad. Al igual que las órdenes religiosas, los herejes como los cátaros y los valdenses y los franciscanos celestinos o espirituales hacían hincapié en la vida espiritual, pero además criticaban el materialismo de la Iglesia y desafiaban su autoridad. Por ejemplo, los cátaros rechazaban el cuerpo como algo malo y no veían la necesidad de la existencia de sacerdotes. Es decir, estos aceptaban el cuerpo, no lo veían como producto de un pecado. La Iglesia a estos grupos los condenaron por herejes por inculcar ideas diferentes al de la Iglesia y empezaron a realizar una cruzada militar destinada a destruir a sus integrantes en el sur de Francia. Así, la Iglesia comienza los movimientos conocidos como cruzadas para defender a la cristiandad de los herejes. La filosofía de la época estuvo regida por dos religiosos, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En el siglo V, los textos de San Agustín fueron la base de todo el pensamiento medieval. San Agustín fue el primer esfuerzo importante de fusionar razón y fe, filosofía y religión. En torno a su figura se formó la orden religiosa de los agustinos y dio nombre a toda una corriente intelectual que influyó decisivamente en la época, el agustinismo. Una de las principales ideas que transmitió el agustinismo fue la identificación entre fe y razón.
Una y otra tienen la misma finalidad: conocer la verdad indispensable para la salvación del alma. El hombre busca alcanzar la verdad porque solo ella le dará la felicidad, núcleo de todo pensamiento agustiniano. Buscar la felicidad se revela como la única causa y el único fin de la filosofía. Mientras tanto, la religión y la filosofía son dos medios que dispone el hombre para lograr su bien. Ambas tienen un mismo fin, la sabiduría, que es verdad y por tanto felicidad. Asimismo, todo lo que procede de Dios es bueno y que la única fuente del mal moral es la libertad de las criaturas. En el caso de Santo Tomás de Aquino, trató de conciliar su pensamiento con la doctrina cristiana, aceptando la razón como forma de interpretación y un instrumento para llegar a Dios. En su obra La Suma Teológica describe racionalmente los dogmas cristianos. Consideraba filosofía y teología como dos ciencias distintas, dos formas a partir de las cuales obtener el conocimiento. Por un lado, la teología se funda en la revelación divina, mientras que la filosofía lo hace en el ejercicio de la razón humana. La teología, por tanto, no la hace el hombre, sino Dios al revelarse. Y Dios es entonces la verdad. La razón, como hombres, si somos capaces de usarla correctamente, también puede permitirnos acercarnos a la verdad, pero no debería haber ningún conflicto entre ambas, pues las dos buscan y encuentran lo mismo, que es la verdad. Y por lo tanto la verdad es Dios. Finalmente, el periodo medieval fue la clave para asentar las bases políticas, urbanas e instituciones de la Edad Moderna, que es el periodo que continúa a la Edad Media, y en cual muchas estructuras ideológicas, filosóficas, políticas, sociales y culturales tuvieron su nacimiento en el medioevo.